La tesis es una afirmación respaldada por un texto argumentativo cuya veracidad ha sido justificada de manera académica. Al ser un modelo teórico validado por demostración científica, se convierte en parte del conocimiento establecido. De ahí la importancia que tiene defender una tesis, publicar una tesis. Vamos a ver a continuación algunas de las características principales de este estilo argumentativo. La tesis va a partir de una hipótesis que puede ser demostrada, ¿sí?, mediante pruebas y razonamientos. Es un trabajo académico complejo, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y esto otro también, y todos los que están en la universidad sabemos, que es fruto de años de estudio. Se presenta ante una universidad para obtener el título de doctor o magíster, demostrando dominio de la materia de estudio. El investigador va a demostrar autonomía y suficiencia en las herramientas para investigar. La tesis va a tener la estructura del artículo científico. ¿Sí? Fíjense que habíamos dicho lo mismo del póster. ¿Sí? Muchos elementos acá ya se entrelazan y se comparten. El artículo, la tesis, el póster, los tres tienen las mismas lógicas, aunque obviamente la tesis es extremadamente extensa, o sea, sumamente extensa al lado de un paper. Y demanda la defensa oral y pública, lo cual no es poca cosa. Vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no?, entre tesis, tesina y monografía. ¿Cuántas veces se han preguntado cuál es la diferencia entre una tesis y una tesina, o un trabajo final, también llamado, o una monografía? ¿Cómo me doy cuenta si el alumno que me está entregando el trabajo es una monografía o es una tesina? ¿Sí? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo, si estoy en un doctorado o en una maestría, es una tesis o una tesina? Bueno, vamos a ver algunas diferencias. Primero, la tesis es una investigación que demuestra generación de conocimiento científico, argumenta, construye teoría a la tesis. Mientras que la tesina es una investigación de menor profundidad que tiende a recopilar información sin generar teoría. No la genera la información, no construye información, simplemente describe información. No es, ojo, no es poca cosa, estamos en niveles de investigación ya elevados en la descripción. Mientras que la monografía es una investigación que analiza un aspecto del conocimiento disciplinar, solamente. Vamos a ir viendo más elementos, ¿sí? Estudia la tesis un problema y concluye con un modelo teórico original, mientras que la tesina estudia un problema, pero sus conclusiones están enfocadas en una reflexión particular por parte del autor y con una propuesta concreta. En el caso de la monografía va a estudiar un problema específico en profundidad y concluye en una reflexión por parte del autor sobre el tema. Bien, la tesis demanda un alto nivel de rigurosidad y profundidad científica, máximo, tope, ¿sí? Mientras que la tesina demanda rigor científico, pero no la profundidad exhaustiva que exige la tesis. Y la monografía demanda organización meticulosa de documentación y bibliografía sobre el fenómeno que se va a investigar, sobre el tema que se va a investigar. ¿Sí? Pero fíjense que es un orden bibliográfico meticuloso, no metodológico. La tesis tiene un marco teórico que conlleva una discusión teórica porque tiene que construir teoría, tiene que enfrentar modelos teóricos. Obligadamente en el marco teórico hace eso la tesis. Mientras que la tesina, en el marco teórico, el autor reflexiona sobre los modelos, sobre las teorías que va a implementar en el trabajo de campo, por ejemplo. La monografía es propiamente un estudio teórico, nada más. Y por último, la tesis demanda una investigación de campo que permita verificar hipótesis. La tesina va a demandar investigación de campo para verificar teoría, no hipótesis. Si bien plantea hipótesis, no parte
como un supuesto hipotético, la tesina. Por eso muchas veces las tesinas se agotan en el objetivo, no llegan a la hipótesis. Al margen de eso avanzamos con la monografía, que no demanda ningún tipo de trabajo de campo. Bueno, ¿cuál es la estructura? Una estructura bastante amplia tiene la tesis. ¿Sí? Tiene portada, tiene índices. Fíjense que tiene portada igual que la monografía. Tiene un índice porque generalmente son largas. Tiene un resumen, que es muy común en todos los géneros discursivos académicos. El uso del resumen, el abstract, palabras claves también. Una introducción, un marco teórico, una metodología, resultados, ¿sí? Que es la parte central de la tesis, la discusión y las conclusiones, junto con las referencias al final. Algunos datos de interés. Las tesis son escritos de circulación reducida, denominada literatura gris. ¿Por qué? Porque el lector de tesis no es masivo, no es un documento que alguien va a leer por placer. Sí, creo que hay una frase de Humberto Eco que dice, si alguien dice que escribió su tesis con placer, miente. Bueno, lo mismo ocurre con la lectura de tesis. Si alguien dice que leyó una tesis por placer, miente. Bueno, suelen dar origen a uno o varios artículos científicos una vez que se publicó, ¿sí? O durante el desarrollo de la tesis inclusive. Y algunas instituciones van a pedir algunos elementos dentro de esta estructura extras o menos. ¿Sí? No siempre se cumplen todos estos elementos, pero por lo general son otros elementos, se suman elementos a estos que están acá. Eso es para tenerlo en cuenta, es decir, si bien es un modelo que se mantiene hace siglos con la misma estructura, esta estructura básica está en la mayoría. Hay algunas modificaciones, algunas ubicaciones, ¿sí? Diferentes en algunos elementos. Bueno, y por último, ya para ir cerrando, antes de ver algunos ejemplos, les comento que esto que está en fucsia son los elementos que hay en común con el paper, con el artículo científico. El artículo no tiene ni portada ni índice, ¿sí? Porque es un escrito sumamente corto y que es parte de una revista. Sí tiene un resumen, un abstract, tiene palabras claves, tiene introducción y marco teórico en el apartado de introducción directamente, por una cuestión de limitación de palabras. El paper no puede abordar la amplitud que tiene una tesis. Pensemos que una tesis puede tener 200, 500 páginas de marco teórico, dependiendo de la tesis. No significa que eso esté bien. Digo que hay temas que ameritan mucho marco teórico y hay temas que no ameritan tanto marco teórico. Eso no depende, no es mejor la tesis por la cantidad de páginas. Esto es una locura pensar así, ¿sí? ¿Qué pasa en el paper? Bueno, en la introducción se ve una muy breve introducción de un parrafito y después la línea argumental, la línea teórica del paper. Por eso están ahí en degradé los dos. Metodología compartidas, resultados también comparten la tesis y el paper, comparten los resultados, este apartado, la discusión y conclusión y referencias bibliográficas, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Me gusta mucho trabajar con una página que se llama Cibertesis, que es de la Universidad de San Marcos de Perú. Muy interesante. Fíjense, vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Estas son las unidades académicas. Vamos a entrar a ciencias económicas, ¿sí? Está muy bien organizado esto. Yo la verdad que lo disfruto mucho. Las 3 facultades, vamos a entrar a las ciencias contables. Dentro de la Facultad de Ciencias Contables vamos a entrar a la de posgrado y en posgrado nos vamos a ir a doctorado. Vamos a ver, hay 78 tesis doctorales, ¿sí? Vamos a entrar a la primera si quieren, así como quien no quiere la cosa. Vemos, ¿qué tenemos? Una portada, título de la tesis, ¿sí? Bueno, universidad,
carrera, título de la tesis, autor, director, año y lugar. Algunos datos académicos, formalidades. Y me interesa que veamos el índice. Fíjense, no nos vamos a detener mucho porque se volvería muy tedioso, pero fíjense la introducción. Situación problemática, formulación, justificación, objetivos, hipótesis. Marco teórico, ¿sí? Dentro de los capítulos. Metodología, resultados y discusión, conclusión. Y referencias bibliográficas, ¿sí? Son los elementos, ¿vieron? Ahora, me llama mucho la atención y me interesa que vean esta estructura. Todas las tesis tienen formulación del problema, que es la pregunta de investigación. Justificación, que implica por qué hago esta investigación. El objetivo que voy a concretar en el desarrollo de la tesis. Y la hipótesis. Esto es básico. Toda buena tesis tiene esta estructura. Veamos otra. Y comparemos. Carátula. Portada. Vamos al índice. Formulación de problemas, acá en la introducción, situación problemática, sistema bancario, entonces se le ha ido, no debería estar todo este desglose. Formulación de problemas, justificación, objetivos. ¿Sí? No veo las hipótesis, tal vez están más abajo. No, no tiene. Sí, acá está, prueba de hipótesis. No sé en qué parte estarán las hipótesis, pero bueno, tiene hipótesis. No son todos perfectos los tesistas, parece. Veamos otra. Está bien rapidito y no los quiero cansar. Una nueva. De nuevo tenemos la carátula. Fíjense, parece una fábrica de tesis esto, ¿no? Todas iguales. Bueno, pero ¿qué es la lógica, no? Capítulo introductorio, situación problemática, formulación, justificación, objetivos. Marco teórico, metodología, resultados. ¿Sí? Esto tampoco plantea hipótesis. Prueba de hipótesis. Hacen la prueba de hipótesis, pero no tienen el planteo de hipótesis. Conclusión, recomendación y referencias bibliográficas. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que las estructuras se mantienen, son las mismas, tienen las mismas coherencias, buscan que el lector encuentre los mismos elementos siempre. ¿Sí? Introducción, formulación de problemas, justificación, objetivos, hipótesis. Esta lógica que ustedes me van a decir, ¿está pasada de moda? No, porque un clásico no pasa de moda. La estructura de una tesis es estable, se mantiene. ¿Sí? Es bueno que esté esa estructura porque no estamos vendiendo un libro. Ya vamos a ver algunos detallitos puntuales, pero la idea de la tesis no es ser vendida, no es de difusión masiva, es una literatura gris, está en una franja cuya lectura es científica. La leen los científicos, la lee el jurado, la lee el tesista, la lee el director. Nadie más. Y hoy en día, gracias a estos repositorios, podemos acceder. Antes había que ir a una biblioteca y pedir, o en una hemeroteca, una biblioteca, sí, pedir el manuscrito, el original, y no se podía sacar, porque no había copia. Entonces, bueno, gracias a la tecnología hoy en día podemos acceder a cientos de miles de tesis en todo el mundo, podemos leerlas, podemos ver, podemos encontrar aquellos elementos que pueden ser útiles para el desarrollo de nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque son investigaciones muy ricas, mucho más ricas incluso en cuanto detalle que un paper. Bueno, disculpen lo largo de este video, espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima entrega.